Muchas gracias, Guadalupe. Es un honor estar aquí en la UNAM. Muy agradecida a la invitación de la UNAM, del doctor Leonardo Curcio, del CISAN, de la doctora Martínez Salce, del Colegio Nacional y el gran jurista que es don José Ramón Cosío, del Universal. Amigos, y ver tantas caras, amigas y conocidas. Voy a ir rápido, traigo una presentación muy sencilla que es básicamente para guiar la conversación sobre la revisión del TEMEC, que es lo que me pidieron hablar. Entonces, mi primera pregunta, y después de escuchar al señor rector que con una lógica económica impecable nos habló de la creciente integración de América del Norte, mi primera pregunta es, ¿vamos hacia el fortalecimiento de esa integración regional en América del Norte con la revisión del TEMEC o hacia la división y el desmantelamiento del marco jurídico vigente? Y lo planteo por las posiciones del presidente Donald Trump de querer imponer 25% de aranceles y vincularlos primero al fentanilo y a la migración, y en su última intervención del miércoles vincularlos ya a los déficits comerciales existentes de Estados Unidos con México y Canadá. Porque esto y enmarcado en su política comercial de América Primero, nos indica que el objetivo de la administración Trump es desmantelar el régimen internacional de comercio. No solo, obviamente, el TEMEC, sino la OMC y la OCDE. Entonces, esto nos debe de plantear realmente, aunque a largo plazo todo indica que lo conveniente es la integración regional, es probable que esta disrupción rompa esa tendencia. Lo primero que quiero subrayar es que ya del Telecán al TEMEC hubo un cambio conceptual desde el título. Tratado de Libre Comercio de América del Norte a Tratado México-Estados Unidos-Canadá. De un concepto de integración a un concepto de suma de intereses nacionales, ¿sí? Y del libre comercio a un modelo de integración de cadenas regionales, que eso fue el TEMEC. Y ese modelo de integración de cadenas regionales ya no es prioridad de este segundo gobierno de Trump. La prioridad es regresar la inversión y la producción a los Estados Unidos, no a la región de América del Norte. Del Telecán al TEMEC pasamos, como bien lo dijo el rector, a reglas de origen más estrictas en la columna vertebral del tratado, que es el sector automotriz, de 62.5% al 75% de componentes en cualquier auto. Y yo siempre decía como embajadora, a ver, no es cierto que hay autos hechos en México o en Canadá o en Estados Unidos, son autos hechos en América del Norte, porque el producto, el auto final, vamos a decir, la Tacoma hecha en México, las autopartes que la integran cruzaron hasta 17 veces las 3 fronteras o las 2 fronteras. Pero esto se dio, esta tendencia a una mayor integración en la columna vertebral del sector con el TEMEC. Y hubo nuevos capítulos, comercio electrónico y digital, MIPYMES, combate a la corrupción, género, y se dejaron algunos temas que ni siquiera se nos ocurrió, como fue la respuesta a las emergencias, que fue la emergencia sanitaria del COVID-19, o la inteligencia artificial. Sí se preservó un mecanismo de solución de controversias y los temas laboral y ambiental pasaron de ser cartas paralelas como el Telecán a capítulos concretos con mecanismos de implementación, o como los americanos dirían, de enforcement, que fue el tema clave en la ratificación del TEMEC. Les recomiendo, aquí viene un capítulo de cómo cabildeamos la Embajada de México en Estados Unidos, la ratificación del TEMEC y cómo el tema clave fue el cumplimiento de la reforma laboral en México y de las normas laborales en México. Como resultado del TEMEC, México ya en 2019, unos meses, fue el primer socio comercial de Estados Unidos, después bajó y efectivamente a partir de fines del 2022 y hasta la fecha hemos sido consistentemente el primer socio comercial de los Estados Unidos. El segundo Canadá, desplazando a China por el COVID y por los aranceles impuestos a China, tanto por la administración Trump como por la administración Biden. Siguiente.
Entonces, ¿dónde estamos ahorita en la revisión justamente? Y voy a hablar si es revisión o renegociación. De acuerdo a los términos estrictos del tratado, es una revisión. Y de acuerdo al capítulo 34, se acordó la revisión porque realmente la administración Trump quería que el tratado se diera por concluido a los 5 años. Entonces, se logró un mecanismo de decir que el tratado dure 16 años, entró en vigor en 2020, duraría hasta el 2036, pero a los 6 años empieza un proceso de revisión y se hace una revisión conjunta que sería en julio del 2026, sobre su operación, las recomendaciones para mejorarlo y las medidas que haya solicitado cada parte porque encuentra que las otras partes están en falla. Y sin embargo, en el capítulo 34.7.4 se prevé en esta revisión, los 3 estados partes tienen que decir, yo quiero renovarlo por otros 16 años. O sea, irnos del 2036 al 2052, sí, más o menos 2050. Pero si una de las partes no confirma su deseo de extender el acuerdo por otros 16 años, la Comisión de Libre Comercio se reunirá cada año para una revisión conjunta de las medidas pendientes hasta su conclusión, que sería 2036. Yo lo que preveo es que Estados Unidos no se va a salir del tratado, pero no va a indicar su deseo de prolongarlo por otros 16 años, sino lo que nos va a hacer es una larga lista de lavandería, que yo le llamo de laundry list, como dicen ellos, de temas pendientes para tener a México siempre bajo la presión de lograr sus objetivos. Eso, conociendo cómo negocia la administración Trump, es lo que yo espero. Entonces, aparte, hay otro tema que no se habla mucho en México, que es no solo el contenido del tratado, sino de la legislación de implementación aprobada por el Congreso de los Estados Unidos, porque hay que reconocer que el Congreso es el que tiene la prerrogativa de dictar las leyes comerciales, ¿sí? Entonces, esta legislación de implementación obliga al presidente a consultar a los comités del Congreso competentes para recomendar acciones que se propongan en la revisión. Este proceso no lo ha empezado Trump todavía. Y 2, confirmar si el Congreso dice que Estados Unidos debe seguir siendo parte del TEMEC. Y este informe se presenta 180 días antes de los 6 años, es decir, diciembre del 2025, enero del 2026, y debe contener todos los esfuerzos realizados para resolver los temas pendientes, a los que me referiré después, y la opinión de los comités del Congreso, que son esencialmente medios y arbitrios en la Cámara de Representantes y finanzas en el Senado. Pero no son los únicos, son también agricultura, energía, etcétera. O sea, es un proceso muy complejo que no ha iniciado todavía entre el Ejecutivo de los Estados Unidos y el Congreso. Y el Congreso tiene que llamar a una audiencia pública al menos 270 días antes de que comience la revisión convocada por el USTR. Es decir, ya en el segundo semestre del 2025 o antes empezaremos ya a ver la discusión en el Congreso de los Estados Unidos y todos los actores involucrados en el comercio de América del Norte sobre hacia dónde nos va a llevar esta revisión. Ahorita nada más estamos oyendo a Trump, pero van a empezar a hablar todos los actores ya en 2025, o sea, el proceso formal es 2026, pero inicia en 2025. Y debo de decir que así como hay una legislación de implementación en Estados Unidos, en México no se aprobó ninguna. Después, cuando Claudia Ruiz Massieu era senadora, instrumentó un mecanismo de seguimiento de implementación y ahora se ha instaurado en el Senado un mecanismo de seguimiento de la implementación, pero que no es jurídicamente vinculante. Bueno, después de la reunión de revisión, el USTR, que es la Oficina Comercial de Estados Unidos, tiene que informar al Congreso cuál fue la evaluación de la aplicación del tratado, los puntos de vista y las acciones acordadas, que les digo, aquí vendrá la larga lista de lavandería. En suma, una larga lista de pendientes. ¿Cuáles son esos pendientes? Voy a ir muy rápido.
Primero vamos a hacer referencia a los paneles que se han convocado al amparo del TEMEC y me voy a centrar solamente a los paneles entre México y Estados Unidos y Canadá. Bueno, primero el panel sobre la interpretación de las reglas de origen en el sector automotriz. Lo inició México, se sumó Canadá después en 2021. México solicitó el panel en marzo de 2022 y el panel emitió su dictamen el 11 de enero de 2023 favorable a México y a Canadá. Estados Unidos no lo ha aplicado y ya nos dijo, y no lo voy a aplicar. Entonces, ahí ese es qué haces, porque le puedes imponer aranceles retaliatorios o compensatorios, pero México y Canadá han decidido no mover el tema y no exigir su cumplimiento. Después hubo otro panel sobre la minera San Martín en Zacatecas. Estados Unidos no aceptó la respuesta de México a su queja. Se estableció el 22 de agosto de 2023. Yo había puesto aquí en el PowerPoint que Estados Unidos perdió el panel, pero no estoy muy segura porque después hay otro panel en minería en el mecanismo de respuesta rápida laboral que sí perdió. Y después el panel de maíz genéticamente modificado, uso de la biotecnología y el glifosato. El 6 de marzo de 2023, Estados Unidos solicitó consultas sobre el alcance de los decretos del 31 de diciembre de 2020 y el 13 de febrero del 2023 sobre prohibición de la importación de maíz genéticamente modificado para consumo humano. Consideraba que no tenía bases técnicas. El panel lo solicitó en agosto de este año y se estableció el 19 de octubre del 2023. En diciembre de 2024, México perdió el panel. ¿Sí? Y ahora hay ante el Congreso una iniciativa de reforma constitucional, no para prohibir la importación, pero sí la siembra de semilla genéticamente modificada, ya con bases en la necesidad de proteger la biodiversidad. Es una aproximación jurídica diferente, pero no estoy muy segura que la administración Trump vaya a reaccionar positivamente a esa nueva modificación constitucional, aunque creo que México tiene más elementos para pelearla con base en el Convenio de Protección de la Biodiversidad y en diferentes foros como la Organización Mundial para la Alimentación y la agricultura y las propias conferencias de las partes de biodiversidad. Después tenemos la siguiente, las disputas inversionista-Estado. Aunque este mecanismo se redujo mucho en el TEMEC, sigue existiendo y se contempla en el capítulo 31 del TEMEC que tiene disputas Estado y establecimiento de paneles. Pero las cifras respecto al número de disputas inversionista-Estado varían, pues también, de acuerdo al TEMEC, algunas de ellas se pueden seguir presentando al amparo del Telecán. Hay un periodo de transición para que se presenten. No hay fuentes muy claras, pero las fuentes más confiables señalaban que al final del 2023 teníamos 21 casos de disputas inversionista-Estado activos, de los cuales 19 corresponderían al gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador. 10 son en minería y energía. Se dan bajo el TEMEC como también bajo los APRI, el TIPAT, el CIADI. Hay por ejemplo, una nueva disputa inversionista-Estado con Francia por la expropiación de una planta. Y el organismo del Banco Mundial registra 9 arbitrajes pendientes. Han crecido exponencialmente el número de disputas inversionista-Estado y por montos mayores. La más relevante por el monto, es la de Vulcan Materials, que exige al gobierno de México una compensación de 1.900 millones de dólares. Después tenemos otro tema, todo esto va a surgir en el proceso de revisión como temas pendientes, el capítulo laboral y el mecanismo laboral de respuesta rápida. Miren, sin el capítulo laboral y ese mecanismo no hubiera habido TEMEC, punto. Y el capítulo laboral y el mecanismo de respuesta rápida laboral fue autorizado expresamente por el expresidente López Obrador y estuvo ligado directamente a la reforma laboral en México. Por eso, en toda la negociación del cabildeo para la aprobación del tratado, el tema central
de negociación con los demócratas fue el mecanismo de respuesta rápida laboral y el cumplimiento de la aplicación de la legislación laboral en México y de la reforma laboral, que como ustedes saben es muy compleja, terminó con la Junta de Conciliación y Arbitraje, pasaron a los tribunales laborales. Entonces, explicarles a los americanos que parte del presupuesto ahora de la reforma laboral se iba al Poder Judicial y no a la Secretaría del Trabajo no fue fácil. El mecanismo laboral de respuesta rápida está en el protocolo modificatorio al TEMEC, no en el propio TEMEC, y implicó la existencia de 8 agregados laborales de Estados Unidos en México para verificar su modificación y dar cooperación técnica a la aplicación de la reforma laboral por hasta $200 millones. Es decir, casi todo el sistema de computación de la aplicación informático de la reforma laboral se hace con el dinero de los Estados Unidos. ¿Sí? Hasta ahora ha habido entre 29 y 30 solicitudes en el mecanismo de respuesta rápida laboral, casi todas en el sector automotriz, que es donde se exigió el pago de $16 por hora durante un proceso de transición, una en contra del Grupo México en minería, y se han desahogado casi todas. Una culminó en el cierre de una fábrica en Ciudad Juárez y otra en la recurrencia a un panel, que es si no me equivoco, es la de Minera San Martín. Las demandas han estado relacionadas con la denegación de la libertad sindical y el derecho de asociación. Y ahora hay una creciente preocupación por el registro de sindicatos falsos que están, dicen los empresarios, extorsionando a las empresas, sobre todo a las maquiladoras del norte. Es decir, si tú no haces lo que yo te pido, te meto una demanda dentro del mecanismo laboral de respuesta rápida. Entonces, esto es el otro tema que vamos a revisar. ¿Y cuál es, siguiente, la posición de la administración Trump? La aplicación de aranceles con las que amenaza Trump, que como dije al principio serían migración y fentanilo, pero ayer ya agregó déficit comerciales, a mi modo de ver, serían violatorias al TEMEC, matarían casi el proceso de revisión del TEMEC de entrada. Pero ha habido algunas filtraciones, como acostumbra la administración Trump a la prensa americana, básicamente al Wall Street Journal, que dice que lo que quiere no es revisar, sino renegociar y empezar la renegociación ya en 2025. La renegociación presenta muchos retos, porque si se cambian sustancialmente el contenido del TEMEC y de los protocolos modificatorios, habrá que preguntarse si no tienen que someterse a la ratificación del Congreso de nuevo. Tanto en México como en Canadá, que va a tener elecciones, y en Estados Unidos, que si bien Trump tiene ahorita el control de las dos cámaras, eso no quiere decir que en 2027, cuando haya elecciones en Estados Unidos a la Cámara de Representantes, entonces todo el proceso de renegociación con cambios realmente que impliquen casi un nuevo tratado, presentaría unos retos políticos y jurídicos muy delicados. ¿Cuál sería la base legal para la imposición de aranceles a México ahorita, aún teniendo el famoso TEMEC? Pues la cláusula 232, que es cuando se afecta la seguridad nacional de los Estados Unidos y que fue cuando impuso, por ejemplo, a México y a Canadá aranceles en materia de acero y aluminio y que México respondió con aranceles retaliatorios, o la ley de emergencia económica. Y aquí quiero enfocar un tema. La racionalidad que prevalece en la administración Trump no es la racionalidad económica. Es la racionalidad ideológica de la securitización de todos los temas. Es decir, toda la relación con Estados Unidos y México se vuelve seguridad nacional para los Estados Unidos. Entonces se toman medidas extraordinarias y bases legales extraordinarias. Entonces Donald Trump parece buscar esta renegociación y no una revisión. Busca dividir a México y Canadá. Lo logró al enfrentarnos antes de que empezara cualquier proceso de revisión, pero hay que preguntarse si lo que busca es nada más dividirnos en la mesa de negociación o buscar dos acuerdos diferentes, como lo filtró el Wall Street Journal.
busca desarticular las cadenas de valor existentes y parar la relocalización a la región de América del Norte para concentrarla en Estados Unidos. En particular en el sector automotriz, que repito, es la columna vertebral del TEMEC y el 60% de las exportaciones mexicanas a los Estados Unidos. Por eso es un peligro para la columna vertebral del TEMEC. Pero también hay caminos y ya México está indicando algunos temas. Si leen con atención el Plan México, hay un asunto que me llamó particularmente la atención, que dice la homologación de aranceles o tarifas aduaneras en América del Norte. ¿Qué quiere decir eso? Que estamos hacia una unión aduanera. Es decir, que México y Canadá adoptarían aranceles similares a los que imponga Estados Unidos a terceros países. Básicamente, China, el elefante en el cuarto, ¿sí? Una unión aduanera hacia los productos chinos. Para Donald Trump y su gobierno, la energía verde, la transición energética y el cambio climático no son relevantes. Y entonces no sabemos cómo va a plantear la discusión en el capítulo de energía. Y hay temas como la inteligencia artificial que no fue incluida en el TEMEC y que seguramente será incluida en la revisión. Por eso mis últimas propuestas es que para llegar a la revisión diagonal renegociación tenemos que tener una claridad de objetivos. ¿Qué es lo que quiere México? Preservar el TEMEC, preservar el sector automotriz, ¿qué está dispuesto a conceder a cambio? ¿Cuál es el escenario positivo? Pues el escenario positivo es el que planteó el rector con una lógica económica impecable, la profundización de la integración de América del Norte, pero no es el único escenario con este gobierno de Trump. Entonces, ¿cuáles son los otros escenarios? ¿Cuáles son nuestras líneas rojas? ¿Qué no estamos dispuestos a ceder? Con lo que dijo ayer del déficit, va a querer lo mismo que quiso al inicio de la negociación del TEMEC, que es que haya límites a las exportaciones de México a Estados Unidos. Van a querer revivir la estacionalidad en las exportaciones agropecuarias. Por ejemplo, Florida y Georgia no quieren que entren ni moras, ni tomates, ni cítricos, ni berenjenas cuando ellos están produciendo. Vamos a tener que ver cuáles son los manejos de tiempos, ¿sí? O sea, cómo va a empezar la negociación Ejecutivo-Congreso en Estados Unidos y cómo lo vamos a enfrentar desde acá. ¿Cuál es nuestro aliado? México perdió desde la aprobación y ratificación del TEMEC a la fecha casi a todos los aliados que teníamos en Estados Unidos. Los perdimos casi a todos. Se dejó de decir todo el día y a todas horas que México y los mexicanos son el pasado, el presente y el futuro de los Estados Unidos. Se dejó de repetir ese mantra que había que repetirlo en todos lados y a todas horas, aunque Heritage Foundation le molestara. Y necesitamos en la revisión, renegociación, expertos sectoriales. No solo quienes diseñen la estrategia global, sino verdaderos expertos sectoriales en cada uno de los temas, automotriz, agricultura, inteligencia artificial, etcétera. Un apoyo de la academia en esa expertise sectorial, en ese conocimiento sectorial. Y el cuarto de junto de los empresarios es fundamental y es muy importante, pero no puede ni debe tomar las decisiones finales en la revisión y la renegociación, porque la lógica empresarial no es la lógica del interés nacional, es la lógica de sus ganancias, no es la lógica del interés nacional. Y entonces las decisiones finales deben recaer siempre en el gobierno de México, apoyado por estos sectores. Muchas gracias y bueno, pues aquí pueden seguirme. Muchas gracias, Marta, por tu intervención. Pasamos ahora con Alejandro Chanona Burguete, él es director de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, que hablará del tema los retos y oportunidades del nearshoring.
Chanona Burguete es miembro del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores de nivel 2, es autor, coautor y coordinador de 13 libros, ha publicado 54 capítulos de libros en español e inglés y más de 30 artículos en revistas y publicaciones especializadas. Fue presidente de la Asociación Mexicana de Estudios Internacionales. En 2021 fue galardonado con el Premio Universidad Nacional en el área de docencia en ciencias sociales. Le damos la bienvenida y comenzamos. Muchas gracias, Guadalupe. Muchas gracias al Universal, al CISAN y al Colegio Nacional. Leonardo, José Ramón y David Aponte, muchas gracias por esta invitación. Voy a aprovechar mis 15 minutos. A 11 días de que inició la segunda presidencia de Donald Trump en Estados Unidos, la comunidad internacional está a la expectativa. Las órdenes ejecutivas sobre la política comercial y la seguridad, sobre la seguridad fronteriza e inmigración, la designación de los cárteles y otras organizaciones como terroristas, seguridad energética y retiro del Acuerdo de París, así como el retiro de la Organización Mundial de la Salud, entre otras, son indicativas de las acciones que veremos en este nuevo capítulo de Donald Trump al frente de su país. De la experiencia de su anterior gobierno, con la guerra comercial, el proteccionismo, su posición sobre los organismos multilaterales y su relación con sus socios en un amplio abanico como pueden ser la OTAN y el propio México, podemos extraer diversas lecciones sobre su actuar, sus posiciones y el reto que va a significar para México y el mundo. Trump 2.0 es un presidente más agresivo, más desafiante, que mantiene su tradicional acción respecto a la imposición de la agenda, la negociación imponiendo las condiciones a sus contrapartes, que busca conseguir el máximo beneficio, y la narrativa agresiva para presentarse ante su electorado como el único líder capaz de garantizar los intereses y la viabilidad de Estados Unidos. Estamos frente a un gobierno en el que la geopolítica ante un gobierno en que la geopolítica y la economía van de la mano, es decir, toman centralidad. El proyecto Make America Great Again, de MAGA, por sus siglas en inglés, pronunciado en español, tiene como objetivo mantener e impulsar la hegemonía estadounidense y enfrentar la competencia estratégica con China, digámoslo claro. Retomando los postulados de la doctrina Monroe, el destino manifiesto, y haciendo referencia constantes al presidente McKinley, Trump evoca el expansionismo estadounidense, llámenlo como quieran. Sus expresiones sobre Groenlandia, el Canal de Panamá y el Golfo de México dan cuenta de ello. En este camino pretende fortalecer todas las dimensiones del poder nacional, incluyendo su complejo militar industrial y el desarrollo de nuevas tecnologías. La seguridad nacional, coincido con Marta, se vuelve central en sus argumentos sobre el proteccionismo, la política migratoria y las acciones sobre la seguridad fronteriza con México. El título del coloquio, que es muy oportuno y que hoy nos convoca, El Otro Lado, y la imagen elegida para su publicidad, el muro fronterizo con México, adquieren hoy un significado especial frente a la narrativa del presidente Trump sobre nuestro país en materia de narcotráfico, comercio y migración. Tres temas que de manera transversal se presentan en la órbita de la seguridad nacional estadounidense. Lo vamos a decir una y otra vez. La imagen del muro fronterizo evoca múltiples facetas de la relación bilateral, incluyendo nuestros vaivenes entre el reconocimiento mutuo como países socios, si bien con una marcada interdependencia asimétrica, y los señalamientos también mutuos sobre intervencionismo, amenaza y falta de reconocimiento. En efecto, la relación México-Estados Unidos fluctúa entre la confianza y la desconfianza, en otras palabras, entre dinámicas de amistad y enemistad propias de un complejo de seguridad regional, como serían definidos en su momento por Busan, Weber y De Waal. Es una paradoja que, por un lado, tengamos una creciente integración económica y comercial bastante bien ilustrada por el señor rector, y por otra, no solo nos separe el muro, sino que avanza en un discurso en el que se deja de lado principios sustantivos de la relación bilateral como la responsabilidad compartida, la cooperación frente a los retos y amenazas transnacionales comunes y el identificarnos como socios. Para mí la geografía es destino. En su anterior paso por la Casa Blanca, Trump avanzó con la renegociación del TENECAN,
ya abundó Marta, y resultado de su amago de imponer impuestos si México no actuaba frente a la migración, alcanzó sus objetivos para que nuestro país fungiera en la práctica como el muro de contención de la migración con el despliegue de la Guardia Nacional en la frontera sur y una especie de tercer país seguro a través del programa Quédate en México. Precisamente, la lección aprendida es que México debe trazar una política exterior frente a Estados Unidos que, con una visión integral y multidimensional, que refleje que esos intereses nacionales de los que hablaba también Marta, y sea una palanca para el desarrollo nacional. Gran debate. La historia de nuestra política exterior ha demostrado una y otra vez que se pueden llevar adelante acciones pragmáticas buscando el interés nacional sin que ello signifique vulnerar sus principios constitucionales o, quienes prefieren, su soberanía. Frente a los amagos y la incertidumbre que provoca la narrativa de Trump, estrategia y despliegue de capacidades en el diseño de esta política exterior debería convocarse a diversos actores políticos, agentes económicos, liderazgos sociales y especialistas como los de este foro y esta mesa, y como lo que dijo el rector. No podemos continuar en el camino de la reacción, cediendo ante las presiones de nuestro vecino del norte, sin impulsar el interés nacional de nuestro país y sin tener una ruta clara sobre cómo hacerlo. México juega un papel esencial en la órbita de la seguridad nacional estadounidense. No me voy a cansar de repetirlo. Nuestra posición geográfica es privilegiada, lo que efectivamente conlleva riesgos frente al unilateralismo de aquel país, pero también oportunidades para la negociación, la cooperación y los acuerdos, aunque no le guste a quienes no son tan idealistas, aún es un escenario importante, aunque el escenario sea adverso, es decir, se vuelve necesaria esa cooperación. Ahora es momento de preguntarnos cuál es el futuro de América del Norte como región, independientemente de lo que pueda pasar a partir de mañana. América del Norte es una región en construcción permanente. La vecindad geográfica, la interdependencia económica, las relaciones transfronterizas hacen de esta una región vigorosa. El tránsito de la integración informal a la formal y la entrada en vigor en su momento del Telecam marcó un hito en nuestra relación. El proceso de integración regional atraviesa por una coyuntura crítica que podemos analizar a partir de los siguientes elementos. Primero, una trayectoria histórica en la que el proceso de integración se mantuvo en el mínimo, comercio e inversión. Si bien se creó la Comisión para la Cooperación Ambiental, se avanzó en el marco del ASPAN y los tres países tuvieron acercamientos en esto de la prosperidad y la seguridad, no se avanzó, digamos, hay que decirlo fríamente, no se avanzó hacia el desarrollo de una identidad regional norteamericana. Y evoco aquí la idea de esta visión que se tuvo, la idea norteamericana que discutieron entre otros intelectuales Robert Pastor, autor de obras como Hacia una comunidad de América del Norte y La idea de América del Norte, o el texto de Sidney Weintraub, Marriage of Convenience, es decir, matrimonio de conveniencia. Y en esa misma lógica, muchos le seguimos con propuestas como algún texto que desarrolle sobre la comunidad de seguridad en América del Norte. Trayectoria en la que además se ha mantenido y profundizado las lógicas bilaterales, ¿no? México-Estados Unidos, Estados Unidos-Canadá, yo no sé si México-Canadá, y no lo digo en el ánimo soslayar. Segundo, si bien el Telecán tenía que ser modernizado para atender a los nuevos temas del comercio, como lo referente al comercio digital y los derechos laborales, lo cierto es que el cambio de nombre, el mero cambio de nombre, deja atrás, o dejando atrás la referencia explícita a América del Norte, constituye y ha constituido en lo simbólico un hecho que pone un paso atrás, la idea de la identidad y del sentido de pertenencia en el proceso del regionalismo. El solo mutilar América del Norte tiene consecuencias. Está previsto que la revisión del TEMEC inicie el 1 de julio de 2026, ya se dijo, pero que finalice el 20 de junio del 2036. 10 añitos muy interesantes. De acuerdo al artículo 34.7.2, para que no nos apantalle Marta, del propio instrumento, México debe estar listo para esa negociación, que por cierto puede definir el futuro de América del Norte, ya que podría devenir en acuerdo de carácter bilateral. El tercer elemento,
la seguridad económica de Estados Unidos, al centro. La orden ejecutiva de Trump sobre comercio entrelaza las dimensiones de la seguridad nacional en el contexto de competencia estratégica con China en materia económica, de desarrollo de nuevas tecnologías, de la carrera espacial, el ciberespacio y posicionamiento geopolítico. En este tablero México jugó un papel central, por favor. La creciente presencia económica y en infraestructura de China en México y en América Latina, así como su posicionamiento tecnológico, se identifican por Estados Unidos como una amenaza a su seguridad nacional. No hay que perder de vista la cantidad de puertos que China tiene concesionados en la región y precisamente que el tema del Canal de Panamá también pasa por esas consideraciones sobre China. Con su avance tecnológico, incluida su apuesta por la tecnología cuántica alrededor del modelo de dos pilares, la circulación dual y las nuevas fuerzas, China desafía abiertamente a Estados Unidos. Cuarto elemento, México se ha beneficiado de la guerra comercial de Estados Unidos con China, colocándose como el principal socio comercial de nuestro vecino del norte. No debemos perder de vista que nuestro comercio está concentrado en el mercado estadounidense, ya lo adelantaba el rector, el 83% de las exportaciones del país van para allá, un poquito menos viene para acá. Además, la inversión estadounidense continúa siendo y continuará siendo la más importante del país. Los sectores con mayor valor agregado como la industria automotriz, aeroespacial, electrónica, química y telecomunicaciones son impulsados por empresas estadounidenses que promueven la producción intrafirma entre México y Estados Unidos. Que les pegue. Las economías son interdependientes y se ha insistido en los daños que para ambos lados significaría la imposición arancelaria. Asimismo, ambos países juegan un papel clave en la cadena de suministro global y particularmente México se ha ubicado dentro de la estrategia de nearshoring, que no ha sido plenamente aprovechada por los gobiernos de México. La crisis de inseguridad, la falta de certeza jurídica y aún nos queda por ver las implicaciones que va a tener la reforma judicial y la eliminación de órganos autónomos como el IFETEL o la COFESE, habrá que ver. En este ajedrez geopolítico, Trump acusa a México de ser puente para la triangulación del acero y productos chinos, frente a lo cual el gobierno de Claudia Sheinbaum está tomando algunas acciones. Coincidimos con el enfoque del Laboratorio de Análisis en Comercio, Economía y Negocios, por aquí en su director, de la Facultad de Ciencias Políticas, en que México está optando por el Security Shoring de Estados Unidos, que se inscribe en la ventaja geográfica en el marco de nuestra alianza estratégica del TEMEC al tiempo esto. Sin embargo, no hay que minimizar las amenazas y prever que tienen como finalidad que México ceda al frente a las presiones de Estados Unidos. Los temas clave aquí continuarán siendo fortalecer la lucha contra el narcotráfico, especialmente en el tema de la destrucción de laboratorios de drogas sintéticas y su incautación con especial énfasis en el fentanilo y la contención de la migración. Es muy pronto para hacer un balance sobre los impactos de estas medidas en la relación bilateral, ya que estamos en un escenario en el que está prevaleciendo la diplomacia de la declaración, de las redes sociales, el amago, Elon Musk, adláteres, etcétera, etcétera. Veremos hasta dónde las narrativas se convierten en acciones específicas. Esta mañana aún no sabemos qué es lo que va a pasar con la amenaza de la imposición de los aranceles. Bueno, puede ser que mañana sí. Vamos cerrando esta presentación con las siguientes propuestas. 1. Negociar con Estados Unidos a partir de las ventajas de México, geográficas, competitivas y nuestra independencia, además de las consideraciones del valor de nuestro país para la seguridad estadounidense, considerando las dos caras de la misma moneda, ya que la seguridad económica es seguridad nacional. Dar un paso adelante. Como se ha señalado en la CEN, nuestra vecindad promueve la ventaja comparativa dinámica a través de la especialización industrial que va más allá de la empresa maquiladora de exportación, como sucede actualmente, y privilegia el desarrollo de cadenas productivas, principalmente en 4 grandes sectores, donde es factible generar nuevos patrones de especialización productiva a nivel mundial: electrónica, aeroespacial, metal mecánica y automotriz, a las cuales se suma el litio, que tiene un gran valor tecnológico y estratégico. Segundo,
promover el desarrollo territorial a través de una política de productividad y competitividad industrial. Mirar el otro lado no solo impone una respuesta a 4 años, sino una visión integral y a largo plazo que tome el año, por ejemplo, 2030 como la referencia en el que nuestro proyecto de nación conjugue el desarrollo del mercado interno, la productividad, la competitividad, la redistribución de la riqueza, el bienestar y el desarrollo del país. Esto debe ser el resultado de la coherencia entre la inversión pública en infraestructura básica, como puertos, tendido férreo, carreteras, aeropuertos, inversión tecnológica, ciencia, investigación, innovación y desarrollo, etcétera, 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 para generar ese boom tecnológico y esa logística comercial. Para ello no debemos olvidar que cualquier política de desarrollo territorial productiva y competitiva debe fincarse en la confianza, en la estabilidad, el Estado de Derecho, la gobernabilidad y en general el buen funcionamiento de nuestras instituciones públicas y sistema jurídico. Tercera, impulsar una nueva agenda en América del Norte basada en el reconocimiento mutuo y en la importancia que para la región en su conjunto reviste atender de manera integral y común temas como la competitividad de la región, la agenda de seguridad, la agenda de desarrollo y seguridad humana. Lo amplío. Si bien la narrativa de la administración Trump da cuenta de su visión empresarial y de seguridad nacional, la promesa de una vida mejor para los estadounidenses es compatible con mejorar las condiciones de toda América del Norte, lo que sería bueno para los 3 países. E incluso se puede trasladar a otras dinámicas de cooperación en el propio hemisferio. Difícil, pero no imposible. La agenda de desarrollo tecnológico. Insistimos en que México tiene que dar pasos al frente y a partir de nuestros intereses nacionales plantear una relación con Estados Unidos que responda a que se da entre pares y no entre subordinados, para lo cual hay también que identificar esas potencialidades y capacidades del país. Pero eso no significa que nos tengamos que confiar. A ver quién confía en Trump. Porque si de algo podemos estar ciertos es que en este momento, Trump, no tiene ningún freno y que la narrativa sobre el peligro que representa México, los migrantes y todo lo que considera como lo otro, del otro lado, ha tenido mucho éxito en un país sumamente polarizado como es Estados Unidos. El desafío, colegas, es mayúsculo. Termino. Una relación fluida y funcional entre México y Estados Unidos no puede fincarse en una visión unilateral, con imposición que al final del día sería contraproducente, incluso para Washington y para Trump. Por ello, México debe insistir en su visión histórica y amplia y pragmática, cuya materialización responda efectivamente a nuestras necesidades y, por qué no, a las preocupaciones de aquellos. Muchas gracias. Le agradecemos mucho y vamos ahora con la doctora Julia Carabias, quien va a hablar sobre el tema de la Agenda Verde. La doctora Carabias es profesora de carrera de la Facultad de Ciencias de la UNAM. Su trabajo se ha centrado en la conservación, manejo y restauración de ecosistemas tropicales, pobreza y medio ambiente y política ambiental. Actualmente realiza sus investigaciones y actividad profesional en la selva lacandona. Fue secretaria de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca entre 1994 y el año 2000. Ha formado parte de varias comisiones ambientales de Naciones Unidas y recibido distintos reconocimientos nacionales e internacionales. En 2017, el Estado mexicano le otorgó la medalla Belisario Domínguez. Es miembro del Colegio Nacional desde 2018. Bienvenida, doctor. Muchas gracias, Guadalupe. Primero que nada, muchísimas gracias a la invitación a este encuentro, al doctor Cosío y a Leonardo Curcio, quien me han puesto a trabajar en esta, que no es el tema de mi especialización, pero sí de la agenda ambiental en general. Trump ha logrado en su primer propósito captar la atención del mundo y presentarse como el jefe de Estado más autoritario. Con el poder que le otorga el control del Ejecutivo, del Legislativo y de la Suprema Corte, en solo 11 días ha inundado a su gobierno de decretos e instrucciones que afectan a todo el mundo en todos los temas posibles. Muchas de estas medidas son ilegales, pero eso no le preocupa.
Algunas lograrán aplicarse antes de ser detenidas por distintas instancias, incluida la Suprema Corte. Me limito a los temas de la sustentabilidad ambiental del desarrollo en esta plática. Habíamos dejado de escuchar a un jefe de Estado reivindicar con tanta vehemencia y arrogancia el modelo de desarrollo extractivista basado en la explotación de hidrocarburos, el crecimiento económico y el consumo ilimitados, modelo que en las últimas décadas ha sido duramente criticado desde las Naciones Unidas y muchas otras instancias por su impacto devastador en la naturaleza. La visión de Trump contradice a la Agenda 2030, adoptada en 2015 por todos los países, incluido el propio Estados Unidos. Trump, en la actualidad, es el jefe de Estado más activo en cuestionar el cambio climático como consecuencia de las actividades humanas, minimizar sus impactos y atacar las instituciones y la acción multilateral construida durante tantos años y, si pudiera, desmantelarla. En cuanto a la otra gran crisis global, la pérdida de la biodiversidad, simplemente la ignora. Una acotación. La gestión ambiental en Estados Unidos está a cargo de la Agencia de Protección Ambiental, que la conocemos como la EPA, que regula y aplica las leyes ambientales a nivel federal, y del Departamento del Interior, que se encarga de la Agenda Verde. Por su parte, la Secretaría de Estado, que coordina la política exterior, incluye también esa coordinación en la parte ambiental y gestiona el financiamiento de ayuda exterior. Actualmente estas tres entidades están dirigidas por personas sin ninguna calificación en materia ambiental, altamente cuestionadas e incluso identificadas con intereses alineados a la industria petrolera, perfiles completamente opuestos a la administración de Biden. Con este preámbulo, quiero abordar tres asuntos: la declaración de la emergencia energética y sus medidas, el congelamiento del financiamiento de la ayuda internacional y los impactos de estas medidas. En cuanto a la emergencia energética, en las primeras horas de su segundo mandato, Trump firmó una orden ejecutiva llamada Priorizando a Estados Unidos en los acuerdos ambientales internacionales. Entre muchas otras medidas, se señala ahí la decisión de Estados Unidos de volverse a retirar nuevamente del Acuerdo de París y la instrucción de iniciar el procedimiento, y cabe que hablar que este procedimiento tardará al menos un año. Además, anunció y emitió decretos para desmantelar la política progresista de Biden en la acción climática. Decretó una emergencia climática que por supuesto no existe en Estados Unidos, pero que es el recurso que utiliza para emitir ordenamientos e impulsar una política proteccionista. Aunque está fuera de la legislación, y con esto puede concretar su exitoso lema de campaña, Drill, Baby, Drill, perfora, bebe, perfora, y lo escuchamos decir en su discurso inaugural. Somos una nación rica, es ese oro líquido bajo nuestros pies lo que nos ayudará a asegurarnos de que las cosas sigan siendo así. Estados Unidos volverá a ser una nación manufacturera, estamos sentados sobre la mayor cantidad de petróleo y gas natural de cualquier nación de la Tierra y vamos a utilizarlo. Inmediatamente ordenó abrir la producción de energía nacional en las aguas federales, en los océanos Ártico, Atlántico y Pacífico y partes del Golfo de México, lo cual Biden había restringido. Cabe recordar que, tal como lo ha insistido el Panel Intergubernamental de Cambio Climático, la mejor forma de enfrentar el cambio climático es que los hidrocarburos se queden enterrados. Además de las consecuencias de esta medida en cuanto a los efectos climáticos, tiene una severa repercusión en la protección de la biodiversidad. Por ejemplo, la revocación del Refugio Nacional de Vida Silvestre del Ártico para emitir nuevas perforaciones petroleras provocará un severo impacto al ecosistema y su biodiversidad de esta frágil y estratégica área natural. Los ordenamientos de Trump instruyen además a las agencias de gobierno a identificar las políticas, regulaciones y leyes federales que frenan el libre desarrollo de proyectos energéticos basados en combustibles fósiles con la intención de anularlas y agilizar los permisos.
Por ejemplo, busca rescindir las regulaciones sobre emisiones automotrices establecidas por la EPA y las normas de eficiencia de combustibles del Departamento de Transporte. También pretende revocar la Autoridad de California para desarrollar estándares de emisión de vehículos más estrictos que los federales. La EPA ya había restablecido la capacidad de California para establecer sus propios estándares, lo cual fue refrendado por un tribunal federal, argumentando que el Estado enfrenta desafíos significativos de contaminación y cambio climático, con impactos particularmente dañinos en California. Por si fuera poco, también anunció la retirada temporal de áreas para arrendamiento de energía eólica marina y la prohibición de emitir nuevos permisos, derechos de paso, autorizaciones, arrendamiento o préstamos para proyectos de energía eólica marina. Estos ordenamientos buscan frenar las metas de Biden de alcanzar emisiones netas cero mediante la electrificación vehicular, el desarrollo de energías limpias y su infraestructura. La Ley de Reducción de Inflación, la IRA, impulsada por la administración de Biden, generó grandes inversiones y subsidios en energías limpias, muchas de ellas en zonas que ahora votaron por los republicanos, y eso anticipa una posible oposición a esta medida. Los ordenamientos del Ejecutivo no tienen la misma fuerza ni efecto que las regulaciones en sí, pero siguen siendo poderosas declaraciones de política presidencial y dirección con posibles consecuencias legales y o prácticas inmediatas. En suma, con las decenas de ordenamientos se desmantelan políticas e instrumentos del Ejecutivo y se busca anular normas y regulaciones. Para cerrar el círculo, también se eliminan los mecanismos de supervisión y vigilancia de la ley, consolidando así un control total del presidente y de su equipo. No pierde un segundo y lleva mucha prisa. En cuanto a la ayuda internacional, que es la otra acción de gran perjuicio, fue este decreto de detener el financiamiento que proviene de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, conocida como la AID. Esta AID apoya a miles de proyectos en el mundo en salud, educación, desarrollo, capacitación laboral, lucha contra la corrupción, asistencia en seguridad, medio ambiente y entre otros múltiples esfuerzos que llevan a cabo las sociedades civiles en temas humanitarios. Solo hizo excepción del Programa de Emergencia Alimentaria de Sudán y la ayuda militar de Israel y Egipto. Inmediatamente después de esta instrucción, el secretario de Estado emitió un comunicado enviado a las embajadas de todos los Estados Unidos en todo el mundo, congelando todos los fondos, hasta que respondan 3 preguntas. ¿Estos fondos ayudan a hacer América más segura? ¿Ayuda a fortalecer a América? ¿Ayuda a hacer América más próspera? Esto desviará sin duda el carácter de la cooperación y de la asistencia internacional, el apoyo a la sustentabilidad ambiental y la ayuda humanitaria. No puedo dejar de mencionar otra gran preocupación, su actitud ante la ciencia. Ni Trump ni su equipo prestan atención a la evidencia científica, por el contrario, imponen sus perjuicios y sus intereses económicos. Desprecian a los intelectuales y científicos, los han despedido del gobierno y desmantelan los mecanismos de toma de decisión basada en la ciencia. Basta con ver el caso del secretario de Salud Robert F. Kennedy Jr., un destacado militante antivacunas que tuvo un papel activo durante la pandemia del COVID-19. La situación se agrava con la fuerza que está otorgando Trump a un pequeño grupo de empresas muy poderosas para la innovación tecnológica y digital, y que considero que este es un tema que merece una amplia reflexión en esta universidad por separado. ¿Cuáles son los impactos de estas medidas? La salida de Estados Unidos del Acuerdo de París y las órdenes ejecutivas bajo la emergencia energética representan un grave retroceso en la lucha climática. No solo frenan el avance hacia la economía neutra en carbono en Estados Unidos, sino que envía una señal negativa al mundo, reavivando el debate: si los países ricos no actúan, ¿por qué deben comprometerse los más pobres? El Acuerdo de París había establecido que con responsabilidades diferenciadas todos los países deben hacer su máximo esfuerzo. Ahora esta premisa puede volver a cuestionarse.
No obstante, aunque el Acuerdo de París se ralentizará, no será frenado. Otros países están haciendo su tarea para descarbonizar sus economías. China es un ejemplo de ello, y la Unión Europea, las energías renovables ya desplazaron a los combustibles fósiles. La economía global ha cambiado significativamente y empieza a jugar un papel a favor de la transición energética. Además, muchas empresas en Estados Unidos han adoptado una acelerada carrera de disminución de emisiones mediante energías limpias. Seguramente seguirán esta tendencia, aun y cuando los estímulos se corten, ya que se ha demostrado los beneficios económicos de las acciones verdes y esas por sí solas seguirán. Casi la mitad de las compañías líderes tienen ya compromisos para alcanzar cero emisiones netas. También los estados subnacionales y muchas ciudades seguirán políticas alternativas como las implementadas en California para acelerar la descarbonización de su economía independientemente de la política federal. Además, los ordenamientos, aunque escudados en una supuesta emergencia energética, van contra la legislación. Estados Unidos tiene algunas de las leyes ambientales más estrictas del mundo y seguramente se presentarán múltiples demandas en los tribunales. Aunque sabemos que a Trump no le frenan los tribunales, no todo está perdido. Quizás lo que él logre es ganar tiempo y a eso es lo que está apostando. La suspensión de la ayuda internacional sí causará un fuerte impacto a miles de organizaciones de la sociedad civil. Muchas pueden desaparecer. Los países afectados deberán de responder de inmediato y otros más deberán reorganizar sus apoyos. ¿Qué impacto puede tener para México? La actual administración en México ha dado un giro en su política energética. Aunque aún no está claramente definida, hay indicios de que la energía renovable, con inversión pública y privada, cobrará una nueva dimensión. Si bien es un tema para otro momento, no parece que las decisiones de Trump afecten a esta nueva visión que el gobierno anterior había frenado. En cambio, el recorte de la ayuda de AID de la Agenda Verde Mexicana, para la Agenda Verde Mexicana, sí será un golpe fuerte, porque esta se une a que desde el 2015 el gobierno mexicano ha reducido drásticamente los fondos para la biodiversidad y eso no paró en esta administración. En este año se repitió y se volvió a recortar un 40%. Decenas de proyectos de conservación y manejo sustentable financiados por AID quedan congeladas, incluyendo incluso el anunciado en la última COP de biodiversidad por la secretaria Alicia Bárcena y Ken Salazar, para apoyar la meta mexicana 30-30, que es la de conservar el 30% de la biodiversidad para el año 2030. No bastan, sin embargo, estas acciones para desmantelar las redes tan intensas de colaboración que tenemos entre México y Estados Unidos. Es irónico que mientras el gobierno de Biden impulsó la agenda ambiental y AMLO la frenó, ahora México retoma las energías renovables y la conservación, mientras Trump avanza en la dirección opuesta. La Cancillería mexicana debe de incluir como una prioridad el tema ambiental en las negociaciones bilaterales y en el TECMEC, con una visión que defienda la sustentabilidad del desarrollo con el orgullo que da la gran ventaja competitiva de México en este tema. Y debe recuperar su liderazgo internacional como empieza ya a ocurrir. Es clave para cumplir acuerdos multilaterales y fortalecer alianzas con países que avanzan hacia la sustentabilidad. China, India, México, Brasil, la Unión Europea, Canadá pueden unir esfuerzos como contrapeso global. Termino con una reflexión. Lo que más me preocupa es por qué la sociedad norteamericana eligió ese gobierno. Todas las alarmas están encendidas. Y desde la academia debemos recapacitar sobre nuestra incapacidad para transmitir que las crisis ambientales están ligadas a las tragedias humanitarias. Sin una naturaleza sana no hay bienestar ni progreso y nos acercamos rápidamente a condiciones de alto riesgo.
Debemos ser creativos para enfrentar las consecuencias y evitar mayores catástrofes. Confío en los jóvenes, su fuerza, creatividad y enojo bien dirigidos son clave. Ahora más que nunca deben liderar la defensa de sus derechos y futuro antes de que el tiempo se agote, y la universidad es esencial en esta tarea. Gracias. Muchas gracias, doctora Carabias. Pasamos ahora con el doctor Claudio Lobnitz, quien hablará del tema de las identidades en América del Norte, racismo, xenofobia y los límites de la relación México-Estados Unidos. El doctor Lobnitz es un antropólogo social y profesor titular en la Universidad de Columbia, donde actualmente es jefe del Departamento de Antropología. Fundó el Centro de Estudios Mexicanos y en la actualidad dirige el Social Study of Disappearance Lab en esa universidad. Ha sido catedrático de la UAM Iztapalapa, del Colegio de México, la New York University, la New School for Social Research, donde dirigió el Comité sobre Estudios Históricos, y la Universidad de Chicago, donde codirigió el Centro de Estudios Mexicanos y fungió como director del Centro Latinoamericano. Desde 2021 es miembro del Colegio Nacional. Bienvenido, doctor Lobnitz, que nos acompaña de manera virtual. No se le escucha. No se escucha el audio. Sí, mi micrófono está prendido. Ahora escucha sí, o no? ahora sí se le escucha. ¿Ya? Sí. Gracias. Muchas gracias. Una disculpa por eso, y por el latoso en general, que es estar en transmisión por Zoom en lugar de ahí presente con ustedes y a viva voz. Quería solo comenzar dando las gracias al doctor Cosío, al doctor Curcio, por su gentil invitación. Mis comentarios van a ser breves porque, a diferencia de los otros ponentes, no tengo realmente especialización en cuestiones de relaciones internacionales y bilaterales, que son, me parece, las más urgentes. Hemos aprendido, yo ya en la mesa aprendí muchas cosas que son importantísimas, y voy a centrar mi comentario en intervenciones que creo que son más difusas, no están en las relaciones internacionales propiamente, sino más bien en política cultural, política educativa y discusión pública, que pienso que van a ser temas importantes en México ahorita, porque estamos efectivamente, como ya se ha comentado, ante un cambio vertiginoso en los Estados Unidos, un vuelco autoritario clarísimo en los Estados Unidos, y además sazonado con una política de identificación de enemigos internos que tiene siempre la posibilidad de volcarse en detrimento de específicamente de los mexicanos, de los centroamericanos, de las poblaciones llamadas aquí latinas, dentro de los Estados Unidos. Esto lo vimos ya ayer, de hecho, no con respecto a los latinos, pero el presidente Trump le echó la culpa del desastre aeronáutico que sucedió anteayer en la ciudad de Washington a las políticas de diversidad del gobierno de Obama y del gobierno de Biden, diciendo que los controladores aéreos, como estaban contratando a personas con discapacidades, eran responsables del choque sin que haya habido participación, de hecho, de controladores con discapacidades hasta donde se supiera al momento. Es decir, se nota ya que hay un recurso fácil ante cualquier adversidad de la búsqueda de un enemigo interno. Entonces, y sabemos ya que uno de esos posibles enemigos internos son los migrantes en general.
entre los cuales pues los mexicanos es el grupo más grande todavía de migrantes que hay aquí en los Estados Unidos. Entonces eso va a representar, me parece, para México un reto importante respecto de hacer realmente conciencia de lo que ha significado después de pues, más de 100 años la transnacionalidad, es decir, el hecho de que México y Estados Unidos están social y reproductivamente, no solo productivamente, integrados. Una cosa que a mí me parece como alguien que habita, que trabaja en los Estados Unidos desde hace varias décadas y que no me parecía tan evidente cuando vivía en México y no había migrado a los Estados Unidos, es que quien no conoce los Estados Unidos, en cierto modo se puede decir que no conoce a México. Es decir, la experiencia mexicana en los Estados Unidos forma parte del aire que se respira en México. Y en la metáfora esta del aire que se respira, me parece que tiene su chiste, porque es una experiencia que quizás no se ve tan claramente en la discusión pública, en la vida cultural mexicana, que no se ve, pero que está por todas partes, y que forma parte del sustento mismo del México realmente existente. Entonces estamos ahora ante un momento en que va a haber sufrimiento de esas relaciones, va a haber sufrimiento para la población mexicana. En los Estados Unidos va a haber deportaciones que ya no son en parte una novedad, pero sí el ambiente tal vez de miedo eh, pues sí sea una novedad. Eh, y en ese contexto de sufrimiento, importa empezar a estar un poco más conscientes, me parece, de la profundidad de la interdependencia y de cómo la gente que pueda estar sufriendo en los Estados Unidos está relacionada de manera inmediata a lo que está pasando en México. Y no me estoy refiriendo únicamente al tema de las remesas. Me parece, de hecho, en mi opinión, uno de los crímenes, para ponerlo un poco de manera exagerada, digamos, uno de los males que ha habido en México desde hace muchísimos años es la reducción de la relación de los mexicanos en Estados Unidos a México a el tema de las remesas, la cuantificación de las remesas y frecuentemente también el retrato de los mexicanos que viven en los Estados Unidos como una especie de héroes porque mandan eh, remesas. No es únicamente el tema de las remesas, aunque no hay que soslayar la importancia de eso, sino que son formas de trabajo, ideas respecto del Estado de Derecho, de la ciudadanía, dinámicas de clase social, hábitos alimentarios, gustos arquitectónicos, gustos de consumo, todo eso se está creando y generando constantemente en la transnacionalidad, que ha sido la marca de la relación México y Estados Unidos, aún mucho antes de que existiera el Telcán y que existiera, digamos, como proyecto político la idea de, entre comillas, Norteamérica, que como se dijo antes de mí, probablemente como proyecto político en este momento esté agonizando, pero la transnacionalidad ahí está, con o sin ese proyecto político, porque la transnacionalidad precede con mucho al proyecto político de norteamericanización. Y eso es parte de la razón por la que puede haber tanta histeria también en los sectores antimigrantes que se han consolidado en torno de Trump respecto de su propio país, pues porque el país está profundamente transnacionalizado. Ahora, visto desde el punto de vista mexicano, hay que darse cuenta que esa transnacionalización no se trata de una simple americanización como la que temíamos cuando yo era estudiante y joven, así me refiero así al Jurásico,
temprano, ¿no? Es decir, hace muchísimos años, en los años 1970, los estudiantes en México, ya tanto los nacionalistas como la izquierda, eh, tenían mucho temor a la americanización, le decíamos así, a la Coca-Cola, entre comillas, las aguas negras del imperialismo yanqui. En los años 1980 recuerdo toda una histeria en México cuando se abrió el primer McDonald's, es decir, había una idea de que iba a invadir la pureza culinaria mexicana, iba a ser invadida por el fast food estadounidense. No me refiero a ese tipo de histeria respecto de la americanización que parte de una idea de una pureza nacional que hace ya 100 años que no existe, sino más bien a el tema de la experiencia vivida, la experiencia real, que importa porque representa valores, es decir, la gente que se mueve entre los Estados Unidos y México, que se ha movido, que tiene parientes que están en los Estados Unidos y en México, familiares, amigos, este, va generando a partir de ese movimiento eh, y a partir de esas experiencias una serie de ideas acerca de la autonomía, imágenes de la vida familiar, formas de consumo deseables, y esas ideas están muy extendidas, incluso extendidas en partes de la economía que a veces han sido identificadas, eh, eh, desde luego por el propio Trump, como los grandes enemigos de la sociedad norteamericana. Pienso, por ejemplo, la primera vez que fui a Culiacán, que no fue hace tantos años, tuve la suerte de colegas de la universidad que me pasearon un poco por la ciudad, me mostraron un poco a una especie de esos narcotours que se hacen cuando va la gente a capitales famosas por su participación en economías ilícitas, y pedí que me mostraran también una colonia en que vivieran no solo los famosos de capos que haya habido antes, sino gente pues, más de niveles medios o bajos, pero que trabajaran pues en la economía ilícita. Y lo que me encontré cuando me mostraron esto, pues fue una colonia pues que parecía mucho, se parecía mucho arquitectónicamente en los gustos a lo que podía uno ver en Los Ángeles, cosa que no tiene nada de sorprendente, porque finalmente es una economía transnacional, esa como tanto como puede hacerla la automotriz y cualquier otra, ¿no? Entonces, la transnacionalidad es una realidad que permea la sociedad mexicana, tanto en sus eh, actividades lícitas como las ilícitas de toda la vida mexicana. A mí me parece que dada esa es una situación que ha costado mucho asimilar desde el lado de México, tanto como del lado de Estados Unidos, porque los nacionalismos militan en contra de la aceptación de la transnacionalidad como una realidad histórica consolidada. Y en mi opinión podría ser un buen momento para que los mexicanos volteáramos un poco a la historia cultural de un país como Italia, por ejemplo, que desde su unificación hacia finales del siglo XIX, bueno, dos terceras partes del siglo XIX, el Risorgimento famoso, eh, ha tenido como eje cultural el problema de la integración entre el norte y el sur, ¿no? La tensión entre la cultura del sur, más rural, más agraria, y la cultura del norte más industrial, más tedesca, como dicen los italianos, más alemanizada, ¿no? Más orientada a una cultura arraigada en una cultura industrial. La relación entre México y Estados Unidos podría ser vista como el eje de la cultura tanto de México como de Estados Unidos, pero ahorita como estamos pensando en México y en el futuro de México y lo que representa Trump, eh, entender eso va a ser importante, me parece, como discusión pública, como proyecto de investigación, como proyecto educativo y sobre todo como política cultural.
porque estamos en Estados Unidos en un momento de, eh, de reacción nacionalista bastante primaria, como bien dijo ahorita Julia Carabias, con hostilidad a la ciencia, a la investigación, eh, y en cierto nivel se podría decir también a la realidad. Hay una cierta rebelión en contra de elementos de lo real, que forma parte de la política en este momento en Estados Unidos. No, no creo que pueda durar eso para siempre, pero sí es la coyuntura, sí está así. Y eso lo que significa es que se va a negar, y se está negando aquí en Estados Unidos, la posibilidad de ser a la vez, por ejemplo, mexicano y americano. Situación que en cierto modo históricamente no es nueva, no es la primera vez que sucede, ni mucho menos. Pienso, por ejemplo, en la época, ya hace más de 100 años, la invasión de Veracruz de 1914 y después la entrada de Estados Unidos a la Primera Guerra Mundial. Fue también un momento así, ¿no? Es decir, estaba la Revolución Mexicana en México, Estados Unidos entra en la Primera Guerra, y los mexicanos que había en Estados Unidos, los californios, los tejanos, todos estos, se sintieron frecuentemente muy presionados a escoger una identidad claramente estadounidense o claramente mexicana, y se fue negando la posibilidad de ser ambas cosas. Eso sucedió también durante la Gran Depresión, cuando hubo grandes deportaciones de mexicanos en la época eh, del callismo y del cardenismo. Y allí también hubo una presión muy fuerte ejercida o sentida por la población mexicana en los Estados Unidos por identificarse como estadounidenses, porque no podían ser ambas cosas. Hay un historiador chicano, George Sánchez, que escribió hace ya bastantes años un libro sobre la historia de la categoría mexicano-americano en Los Ángeles, y muestra cómo ese momento de deportación de los años 30 es el momento en que se va cuajando la idea de lo mexicano-americano, es decir, lo mexicano como etnia estadounidense y ya no como algo, digamos, que podía ser al mismo tiempo de México y de los Estados Unidos. En México también ha habido momentos de mucho rechazo hacia la idea de lo transnacional. Pienso, por ejemplo, en los años 60, todavía incluso en los años 70, la idea del pocho como algo mal visto, ¿verdad? Una especie de pochofobia, o no sé cómo calificarla, que ha habido también en México, ¿no? Momentos de pánico respecto de la influencia estadounidense eh, en la cultura mexicana, ¿no? Entonces, vamos a estar en un momento así, estamos ya en un momento así, y ante eso es importante entender que la transnacionalidad es ya una manera de vida. Es decir, hay la reproducción social en México y en Estados Unidos ya pasa por la transnacionalidad. El trabajo que hacen los mexicanos en Estados Unidos es clave para la reproducción social en los Estados Unidos. La vida de los mexicanos en Estados Unidos es clave para sus familias y sus comunidades en México. Entonces, esta reacción, y no me parece que la palabra reacción es estrictamente correcta, es decir, lo que está pasando con Trump es un gobierno propiamente reaccionario en el sentido más estricto de la palabra. Esta reacción le va a pegar a ese nexo reproductivo que ha significado la transnacionalidad. Y si por el lado de México no nos empezamos a hacer cargo de entender eso, de entender la profundidad de eso, el sufrimiento humano que vamos a estar, eh, que vamos a estar recibiendo, va a quedar sin capacidad de ser procesado. Entonces, tal vez ahí con esto cierro y concluyo. Me parece que lo que está pasando actualmente en la política de Estados Unidos pide no solo una serie de
acciones urgentes en la relación internacional, en la relación bilateral, como lo que detalló de manera tan impresionante la profesora Bárcenas hace un momento, sino que también va a requerir una política cultural en México, también educativa, de investigación y sobre todo de discusión pública que acompañe las sacudidas que tenemos desgraciadamente por delante, venideras. Muchas gracias. Le agradecemos mucho, doctor Lobnitz, y concluimos esta mesa con la participación del doctor Andrew Seeley, quien va a hablar sobre el desafío migratorio. Seeley es presidente del Instituto de Políticas Migratorias, una institución global no partidista que busca mejorar las políticas de inmigración e integración a través de investigaciones basadas en hechos, oportunidades de aprendizaje y diálogo, y el desarrollo de nuevas ideas para abordar cuestiones políticas complejas. La investigación del doctor Seeley se centra en la migración a nivel mundial, con especial énfasis en las políticas de inmigración en Estados Unidos, América Latina y el Caribe. Bienvenido, doctor Seeley. Gracias, doctora Galván. Un gusto verla, embajadora Bárcena, gusto verla, doctora Carabias y doctor Chanona. Mucha gente conocida y sé también Leonardo Curcio, doctor Leonardo Curcio, otros muchos amigos, gracias por la invitación. Siempre un gusto estar en UNAM. También mi esposa es egresada del UNAM, por cierto, de Políticas Públicas. Entonces nos declaramos Pumas siempre en casa. Mira, yo tengo que hablar de política migratoria. Primero me disculpo, estoy llegando retrasado porque hay muchos gobiernos en Washington en este momento negociando justo este tema con la nueva administración Trump. Y nos tocó una reunión con ministros de varios ministros de uno de esos gobiernos, no voy a decir cuál, pero recién nos pudimos salir de esto. Hay mucho nerviosismo en el hemisferio, desde luego hay que admitirlo, y hay buena razón, porque mira, estamos viendo, como seguramente otros han comentado, un giro muy dramático en Estados Unidos en cuanto a la política migratoria y el estilo de gobernar, ¿no? A mí no es solamente el contenido de las políticas, sino es un estilo de gobernar que es bastante imperial, unilateral, impositivo, tanto a los gobiernos de otros países, y no solamente en la región, también a nivel global, Groenlandia, ¿no? Y Dinamarca, ya para empezar, ¿no? Pero también el canal en Panamá, otros temas, ¿no? Aranceles en Canadá, hay muchos temas ahí en la mesa, pero es la forma también, ¿no? Pero también lo estamos viendo con respecto al Congreso, con respecto a los gobiernos locales y estatales, ¿no? Es una forma de negociar que no lo disimula el presidente Trump, ¿no? Es su forma y se ufana de eso, de que su forma de negociar es entrar con amenazas fuertes y luego ver por dónde, ¿no? Pero el contenido también es diferente en esta materia. Entonces, por ahí voy a ir. Es decir, que esta administración ha definido el tema de migración como un tema de migración indocumentada, un tema de migración no autorizada, irregular, como lo quieren llamar. Y tiene dos vertientes. Uno es parar a la migración masiva, que es como lo describan, mass migration. Literalmente lo saco ahí de los órdenes ejecutivos. De tratar de parar migración masiva por las fronteras con Estados Unidos, ¿no? Que no vengan más personas de forma indocumentada. Por ahí, obviamente, mucha presión hacia el gobierno de México de cooperar en la reinstalación del programa Quédate en México, MPP, de retomar a los deportados, de participar quizás en tomar deportaciones de nacionales de otros países, que se ha hecho en el pasado, por cierto, no es completo nuevo, todas esas cosas, y de mayor control migratorio en México, que si bien hay mucho, que se aumenta aún más. Entonces, y seguramente otras cosas que ni sabemos que se están negociando. Aquí yo quisiera señalar que al contrario de lo que se puede percibir, México está siendo tratado con cierto respeto por Donald Trump. Y yo sé que todos se van a reír cuando digo eso, me van a tirar cosas a la pantalla. Gracias. Qué bueno que estoy en pantalla y no estoy ahí para que los tomatazos no me lleguen. Pero mira, no digo que está tratando a México con respeto en el sentido normal de cómo se trata un país socio y aliado en
en las relaciones diplomáticas, sino más bien con para otros, ¿no? A mí, entre Canadá y México, eso lo he dicho a colegas canadienses, a mí, habla mucho más de Canadá negativamente, habla muy negativamente de Colombia, habla mal de Dinamarca, porque los ven como países débiles, los ven como países que puede golpear sin consecuencias, ¿no? De México, sí ha hablado de los carteles en México, sí ha dicho que va a poner aranceles, aunque el rumor más nuevo, eso cambia minuto por minuto, no me crean nada porque cambia minuto por minuto, pero yo sospecho que no se va a poner aranceles mañana, sospecho que van a anunciar que se van a poner en otro momento y que depende mucho de los arreglos que se llegan y todo eso, a lo mejor estoy equivocado, pero el rumor es eso. Me está amenazando a México, pero no está hablando mucho de México, porque México es un país que sí tiene, que sí necesita, y para su tema más importante, necesita la cooperación de México, y él es consciente de eso. Trump no es tonto. Habíamos pecado de pensar en otros momentos que Donald Trump no es tan inteligente como lo es, y tiene. Puede ser que a algunos no les guste el tipo de inteligencia que manifiesta, pero políticamente inteligente sí es. Y para negociar sí es inteligente. Y ahorita está haciendo todo lo posible de no ofender a México, incluyendo no mandando, no insistiendo en tratar de mandar aviones militares como hicieron en otros países. No ha entendido que hay líneas que no conviene cruzar aquí. Y no hay que desestimar que el gobierno de México y México como país tiene poder en esta relación, ¿no? Obviamente el gobierno de Estados Unidos tiene mucho poder también, ¿no? Y tiene formas de imponerse que podrían doler mucho, no solamente al gobierno de México, sino al mexicano común y corriente, sin ninguna duda. Pero México no es un país sin poder. Yo no sé si la embajadora Barza lo dijo, pero seguramente que sí, porque sé que ella siempre ha hablado de ese tema, que también México es un país que sí vale, ¿no? Entonces, que no hay que desestimar que México, a mí no, tampoco hay que salir envalentonado a decir que México que se puede poner de tú a tú, igual así espadazos con Donald Trump, y mandamos a Claudia Sheinbaum ahí con una espada que ataque a Donald Trump con su espada. No, a mí hay que ser estratégicos, útiles, hay que inteligentes en el manejo de la relación, ¿no? Pero México no está sin poder y lo sabe. ¿Okay? El segundo tema es la migración indocumentada en el país. Y mira, ¿cómo llegamos aquí? Primero, hay que decir que en los últimos años sí vimos un incremento notable en la migración irregular a Estados Unidos. También lo vimos en la migración en general, menos irregular, pero en la migración en Reino Unido, en Canadá, en Australia, en muchos países de destino, tradicionales de destino, desde el fin de COVID. Tiene mucho que ver con las oportunidades que se abrieron en mercados laborales más fuertes, en economías que repuntaron rápido y los que no repuntaron rápido, ¿no? Los que tardaron mucho en poder reponer y poder empezar a crecer otra vez, ¿no? Y otras razones, ¿no? Y la facilidad de poder moverse y muchas otras cosas. Pero sí lo vimos alrededor del mundo. Estados Unidos no es único en esto. A pesar de que estamos hablando de America First y solo existe Estados Unidos y el resto del mundo es una jungla por ahí afuera, así se está hablando en estos momentos, a veces cuando se escucha a gente alrededor del gobierno actual, no, esto sí es mucho más común alrededor del mundo. En general la migración sigue patrones que puedes ver por lo menos ecos, si no es igual de lugar a lugar, pero ecos de un lugar a otro, ¿no? Y esto sí es un patrón que se sigue en muchos lugares. Pero sí generó, por un lado, alimentó los miedos de algún sector de la población que no es pequeño, no es un mayoritario ni mucho menos, pero no es pequeño, es una cuarta parte de la población, tercera parte, depende cómo lo calificas, de la población que de veras cree que la migración está minando la cultura, que lo ve como una invasión de otros países, que lo ve como amenaza a sus trabajos, con un sector de la sociedad norteamericana que creo que faltó control suficiente sobre quién entra al país. Que no creen que es el tema más importante del país, pero que se necesitaba tener controles y forma de decidir quién entra y quién no entra. Y con eso sí llegas a una mayoría. Y no es el único tema que hizo que llegara Donald Trump a la presidencia con 49.9% del voto, pero sí
un tema importante para un gran número de votantes, incluyendo algunos que decidieron su voto de último momento. Hay unos estudios que nos muestran que el tema migratorio sí tuvo un impacto en algunos votantes que decidieron de último momento, los famosos indecisos, ¿no? Entonces tampoco hay que subestimar que es un tema donde Donald Trump sí tiene cierto margen de apoyo público. Pero, ojo, hay apoyo para tener control en la frontera. Y todos los estudios de opinión pública nos dicen que la mayoría de norteamericanos están preocupados por mayor control de la frontera. No hay una mayoría que está en contra de los migrantes que viven en el país. También nos dicen los estudios que la mayoría de norteamericanos creen que la migración y los migrantes viviendo en el país son positivos para el país. Hay un número, sin duda, y son una base muy importante de Donald Trump, que creen que la migración está destruyendo el país, pero eso no es la mayoría de norteamericanos, ¿no? Entonces, Trump sí tiene un mandato para mayor control en la frontera, tiene mucho menos mandato para el tema de las deportaciones de personas del exterior. Mientras se enfoca en las deportaciones de personas que tienen antecedentes criminales, tiene cierto apoyo, pero una vez que empieza a llegar a personas que son muy integrados, que están muy asentados en Estados Unidos, yo creo que vamos a empezar a ver que hay mucho más escepticismo, sino oposición en la sociedad norteamericana. ¿Qué está haciendo? Bueno, empezó declarando que iba a hacer deportaciones masivas del interior. Hay, según nuestras cifras, en este momento, más o menos, esto no es público, pero lo estoy diciendo al público de todos modos, lo vamos a sacar el martes. Esto sí es un avance. Creemos que hay más o menos 13.7 millones de indocumentados en Estados Unidos, que es un aumento de los 11 millones que había en otros momentos, se aumentó en los últimos años. No todos esos indocumentados son completamente indocumentados. Ese número incluye personas que tienen DACA, TPS, permiso temporal, personas que tienen un caso de asilo pendiente, todos de los cuales tienen permiso de permanecer en el país, ¿no? Pero son estatuses no permanentes, ¿no? Son estatuses que son muy tenues. Ese universo es 13.7 millones. No sabemos, quizás un poquito más, esa cifra lo tenemos de 2023, haciendo un estudio de los fuentes oficiales del censo. Es probable que 3, 4 millones, no sabemos la cifra, tengan algún permiso de quedarse y los otros no. ¿Okay? He dicho Donald Trump que va a deportar a millones, en realidad, y esto vamos a sacar el martes también en otro estudio, que estén pendientes el martes, porque hay mucho que va a salir. Hay 2 estudios diferentes. El otro es de cómo es los procesos de deportación de Estados Unidos y la historia de las deportaciones. Y no se ha deportado en este país más de 250,000 personas del interior del país en ningún año. 250,000 fue en 2009 con Barack Obama. Ahí había una cifra muy parecida el año anterior, pero digamos es el límite superior a la capacidad del gobierno de Estados Unidos para deportar personas en la historia, y bajó más o menos a poco menos de 50,000 el año pasado. Había bajado, cuando hay mucho flujo en la frontera, siempre bajan los números del interior, porque muchos de los recursos también son intercambiables, no se tienen que destinar a la frontera. Yo les digo eso porque estamos hablando de 13.7 millones de personas. Estados Unidos, el gobierno nunca ha podido deportar más de 250. Y ahorita tiene un aparato que está deportando más o menos 50,000 al año del interior del país. Entonces, ¿qué está haciendo Donald Trump? Primero, no va a llegar, para empezar, vamos a decir, no va a deportar la mayoría de los indocumentados en 4 años, ni cerca, ¿no? Pero sí va a deportar mucha gente y lo va a lograr porque está haciendo esto el tema principal de su administración y ha metido al saco al Departamento de Defensa, a las Fuerzas Armadas, a la parte de Justicia, a la parte de Estado y obviamente Homeland Security. A las 4 agencias está pudiendo accesar por declarar que eso es una invasión extranjera. No se dice de dónde, pero una invasión extranjera de, supongo, 200 países del mundo. O 190 de los 200 y tantos países del mundo, entonces permite entrar
declarar una emergencia y usar recursos del Departamento de Defensa que tienen los rubros más robustos del erario público en Estados Unidos, ¿no? Y así como asignar agentes de otras agencias del gobierno de Estados Unidos a tareas de control migratorio en el país. Hay ciertas cosas que las Fuerzas Armadas no están dispuestos a hacer, por lo menos hasta ahora, no están dispuestos a participar en arrestar, detener ninguna persona. En general se sienten con más derecho de intervenir en el uso de aviones de deportaciones desde la frontera. Los aviones que han visto salir han sido de personas mayormente, han salido de la frontera con personas que en su mayoría fueron detenidos en la frontera llegando, no solo del interior, aunque había algunos que sí metieron los aviones del interior, por lo que sabemos. Ojo, que no hay ningún avión militar que ha aterrizado en México, el gobierno de Estados Unidos. Eso habla un poco del factor de negociación que tienen ambos países el uno con el otro. Ni los aviones militares están pasando, según tenemos entendido, por el aire, por el espacio sobre México. Tienen que dar vuelta alrededor de México, aunque vayan a Guatemala o El Salvador, ¿no? Simbólicamente, México ha sido que ha puesto una línea, hasta ahora, ha puesto una línea roja ahí. Vamos a ver qué pasa en el futuro, pero hasta ahora así está la cosa. Entonces, con todo esto, yo creo que sí es posible que Donald logre deportar a más de 250,000 en algún momento, no mañana, va a tardar. Todavía están agarrando más o menos 1,200 personas, 1,500 cuando mucho al día, se va sumando, pero toda esa gente está sujeto a algún proceso, ¿no? Algunos tienen órdenes de deportación, van a ser más rápidos de deportar, otros no, porque tienen que pasar por primera vez a un juez de migración que va a escuchar su caso. Y lo más que van extendiendo más allá de personas que tienen antecedentes penales, van a empezar a tener problemas con seguir todo el proceso migratorio en cortes de migración que tienen ya muchos casos pendientes. Y a lo mejor hacen inventos para acelerar esos casos. Hay muchas cosas que pueden hacer, pero digamos la logística de la deportación sí importa, el costo de la deportación, dónde pones gente importa, en qué aviones los pones, si los países a donde van tramiten a tiempo los papeles para recibirlas. Y todo esto es parte, son cuestiones logísticas. Yo creo que sí es posible que lleguen a más de 250,000 al año, pero pensemos que es doble eso, es triple eso. De todos modos, estamos hablando de deportación de un porcentaje menor de la población indocumentada. Eso no quita que hay mucho temor en la población indocumentada y a veces quizás el temor es justamente el propósito, ¿no? Pero la mayoría de personas no van a ser deportados ellos mismos, ¿no? A lo mejor van a conocer gente que es deportada, pero la mayoría de personas no van a ser deportados. El número sí va a incrementar. Seguro, desde un año ya logran un aparato que se mueve más rápido, pero ahí también va a haber límites. Mira, ¿dónde nos deja esto? El tema de la migración legal, y con esto termino, porque ya se acabaron los 15 minutos. Esto es una agenda solamente de migración irregular, de parar la migración irregular y sacar del país a los migrantes indocumentados. Y yo creo que es la única estrategia que tiene en este momento sobre migración. El tema de migración legal no lo vemos en la agenda en ningún lado. Eso no quita que en algún momento la coalición alrededor de Donald Trump tampoco es una coalición homogénea, que también es una coalición que tiene distintos grupos, incluyendo muchos empresarios que sí están muy preocupados por la falta de mano de obra en el país y que están muy interesados tanto en la migración estacional, temporal, como en la migración permanente, tanto de altamente calificado como la migración para los sectores de construcción, de cuidado, de salud, cuidado y salud, que están muy cercas, y agricultura, ¿no? Entonces, yo creo que en algún momento hay que retomar la posibilidad de que puede haber un debate en este país de la migración legal también. Y es posible que si siguen bajo los números llegando a la frontera, que es muy posible, mira, yo creo que va a aumentar de donde está ahora, casi nadie está cruzando ahorita porque cambió todo en las últimas 2 semanas, están esperando ver, pero va a aumentar un poco, pero a lo mejor no, mira,
la administración Trump va a echar toda la carne del asador en este tema, entonces es probable que mantienen bajo los números, ¿no? Y que otros países colaboran en esto porque los están presionando muchísimo. También abre la posibilidad de un debate de la migración legal en Estados Unidos. Entonces, para no dejarles con un sabor amargo en la boca, que tampoco quiero engañarles y decirles que todo está bonito y no va a pasar nada. Yo creo que vamos a ver tiempos duros y creo que vamos a ver presiones constantes en la relación México-Estados Unidos justamente en este tema. Pero creo que es posible que hacia la segunda parte de esta administración y también con cambios en Congreso, se llegue de nuevo por necesidades económicas en el país a un debate sobre la migración legal. Gracias. Le agradecemos al doctor Sile y a todos nuestros participantes, muchas gracias por su colaboración y a todos ustedes, y con esto damos por concluida esta segunda mesa.